Bueno, buenas tardes, profesor. Yo le voy a presentar sobre la empresa Codelco, que es una empresa exportadora de cobre privada de Chile. Bueno, esta empresa, conocida como Codelco, la Corporación Nacional del Cobre, es una de las principales exportadoras de cobre en el mundo. Bueno, Codelco principalmente exporta cobre y sus derivados. Los productos específicos incluyen cátodos de cobre, concentrados de cobre, y en algunos casos subproductos como molibdeno, ácido sulfúrico y plata. La empresa se enfoca en la extracción, procesamiento y comercialización de estos minerales, pero el principal es el cobre, como ya habíamos dicho. Bueno, Codelco exporta sus productos a numerosos países alrededor del mundo y los principales de estos van a ser los siguientes mencionados. China, el mayor consumidor de cobre en el mundo. Después viene Estados Unidos, que es otro importante mercado para el cobre del cobre chileno. Después viene Japón, con un gran importador de cobre para su industria tecnológica y automotora. Después de eso vendría siguiéndolo Alemania, que es una importadora de cobre para su industria manufacturera. Después de eso Corea del Sur, que utiliza cobre en su industria tecnológica. Y por último la India, que es un mercado del crecimiento para el cobre. Bueno, además de esto, Codelco exporta a otros países en Europa, América Latina y Asia, donde hay demanda para el cobre en diversos tipos de industrias. Después de esto viene el soporte logístico. El soporte logístico, empezamos con la infraestructura portuaria, que esto es Codelco utiliza puertos chilenos para embarcar sus productos. Los principales puertos incluyen el puerto de Valparaíso, el puerto de Antofagasta y el puerto de San Antonio. Transporte terrestre también. Cabe recalcar que el puerto de Antofagasta es el puerto más utilizado para la exportación de cobre a nivel mundial, o sea, nacional para el mundo. Transporte terrestre. Antes de llegar a los puertos, el cobre se transporta en camiones y trenes desde las minas hasta las instalaciones del procesamiento y luego a los puertos de exportación, ya antes mencionados. Después viene el transporte marítimo. El principal medio de transporte para la exportación de cobre es marítimo, utilizando barcos, graneleros y contenedores para envíos internacionales. Y por último viene el almacenamiento y la manipulación, que Codelco cuenta con instalaciones de almacenamiento y centros logísticos para manejar grandes volúmenes de cobre de manera muy eficiente. Bueno, después vienen los riesgos asociados al transporte. Bueno, el principal riesgo serían los riesgos naturales, que son los que vienen a ser terremotos, tsunamis, condiciones climáticas adversas, y todo esto pueden afectar las rutas de transporte y la infraestructura de la portuaria, lo que viene a ser el puerto o los barcos. Después de esto vienen los riesgos de seguridad, que pueden ser robos, vandalismos y posibles ataques piratas en rutas marítimas. Pueden poner en riesgo las mercancías. Sobre todo esto pasa harto en la India. En la India hay harto tipo de piratas en el mar y eso provoca que puedan robar la exportación chilena. Después y por último vienen los riesgos de operaciones, que pueden ser fallos mecánicos en camiones, trenes o barcos. Pueden causar retrasos y pérdidas económicas, ya sea, no sé, se puede hundir un barco, algún choque, cosas así en los camiones, trenes. Después de esto viene el tipo de transporte, que el transporte terrestre, camiones y trenes, y el marítimo serían los barcos graneleros y contenedores. Después, tipo de mercancías, cátodos de cobre, concentrados de cobre, subproductos como molibdeno, ácido sulfúrico y la plata antes mencionados. Ya, después de esto vienen las restricciones gubernamentales que impone el país para la exportación del cobre a nivel mundial. Bueno, las regulaciones medioambientales, normas estrictas sobre la explotación y procesamiento de minerales para minimizar el impacto ambiental. Sería permisos de exportación, la necesidad de obtener permisos y cumplir con regulaciones específicas para la exportación de dichos materiales antes. Después los controles aduaneros, procesamientos aduaneros que regulan la salida de mercancías del país hacia el mundo. Después las regulaciones en los países de destino son los aranceles e impuestos, que algunos países imponen aranceles sobre las importaciones de cobre y otros minerales. Después las normativas medioambientales, que son restricciones sobre la calidad y procesamiento de productos importados. Y por último, las regulaciones de importación, que viene a ser el cumplimiento de normas y regulaciones específicas para la importación de minerales que pueden incluir inspecciones y certificados. La gestión eficiente de estos aspectos logísticos y de riesgo es crucial para asegurar la continuidad y rentabilidad de dichos productos para la exportación a varios países. Y por último tenemos las conclusiones,
Que bueno, la primera conclusión sería el soporte logístico eficiente, que Codelco utiliza una infraestructura logística robusta que incluye transporte terrestre, marítimo, almacenamiento adecuado y manipulación eficiente para asegurar la exportación de sus productos a diversos mercados internacionales alrededor de todo el mundo. Después, la segunda conclusión es la diversificación de mercados. La diversificación de los destinos de exportación, con China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea del Sur y la India como los principales exportadores, reduce la dependencia de un solo mercado y mitiga riesgos económicos. Después de esto, otra conclusión sería la gestión de riesgos, que Codelco enfrenta y gestiona múltiples riesgos asociados al transporte de cobre, incluyendo riesgos naturales, de seguridad y de operaciones. La planificación y las medidas preventivas son esenciales para minimizar estos riesgos. Bueno, después, cuarta conclusión que tenemos sería el cumplimiento regulatorio. Para cumplir con los reglamentos tanto de Chile como los que están en los demás países, para la operación continua, las restricciones medioambientales y los controles aduaneros son especialmente importantes en la industria minera. Impacto global. La capacidad de Codelco para manejar la logística y las regulaciones de exportación le permite mantener su posición como uno de los principales exportadores de cobre en todo el mundo, contribuyendo significativamente a la economía chilena y a la cadena de suministro global del cobre. Cabe recalcar que sin Codelco, Chile no tendría la economía que tiene en estos momentos, porque gracias a Codelco es que se puede obtener una mayor economía y no hay tanto problema con eso. Y bueno, en resumen, Codelco demuestra una sólida capacidad para gestionar la exportación de cobre a través de una logística eficiente y diversificación de mercados estratégicos y una rigurosa gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Estos factores son